¿cómo les va? Es un gusto estar nuevamente con ustedes, ingresar a sus hogares. Esto es Consideraciones. Reiteramos a todos los televidentes, ya lo venimos mencionando semanas atrás, este programa acaba de cumplir 3 años en este canal y por lo tanto va a festejar esos 3 años, la tercera temporada. Tenemos motivos sobrados para entrar en ese camino, digamos, y convocar gente, convocar no solamente a aquellos que participan aquí, a los profesionales, gente que vienen y dan su punto de vista, sino también a todos los que apoyan este programa y están detrás de cámara. Vamos el 3 de octubre a las 21:30 horas. Convocamos a todos, ya igualmente vamos a hacer llegar a través de las direcciones de correo electrónico, a través de las redes sociales. Vamos a estar todos en Parrilla Alma Criolla de Boulevard Rondó 2402. Vamos a meternos en el programa de hoy. Está con nosotros Gonzalo del Cerro, fue decano de la Facultad de Medicina de Rosario durante 8 años y también concejal por el radicalismo en esta ciudad. Forma parte del espacio político del Frente Progresista, es médico psiquiatra y también uno de los vicepresidentes de la Convención Provincial de la Unión Cívica Radical, cuyo presidente es Leonardo Raimundo, actual intendente de la ciudad de San Lorenzo. ¿Cómo le va, del Cerro? Gracias por estar aquí en Consideraciones. Muchas gracias por la invitación y por la presentación también. Bueno, vamos a hacer una pausa y después sí nos metemos de lleno en la entrevista. Nosotros volvemos inmediatamente. Bueno, muy bien, seguimos en Consideraciones, segundo tramo del programa. Reiteramos, está con nosotros Gonzalo del Cerro, es uno de los vicepresidentes de la Convención Provincial de la Unión Cívica Radical. Precisamente, Gonzalo, ¿en qué consiste? ¿Cuál es el rol que cumple la Convención Provincial de la Unión Cívica Radical? Las dos cosas más importantes son, lógicamente, la conformación y la autorización de los frentes o uniones o acuerdos electorales que lleve adelante el partido, y en otro caso la aprobación de los programas propios o programas conjuntos, de manera tal que la oferta que el partido haga a la ciudadanía, o el frente en este caso haga a la ciudadanía, haya tenido una discusión y una aprobación en el seno del partido. Como la Convención representa a todos los departamentos de la provincia, digamos que tiene una heterogeneidad que permite que se respeten los distintos intereses, tanto del norte, del centro, como del sur de la provincia, que tienen diferencias importantes desde el punto de vista demográfico, desde el punto de vista comercial e industrial y desde el punto de vista cultural también. De manera que un gobierno de la provincia equilibrado tiene que tener en cuenta estas cosas y bueno, esa es la función de la convención, proteger de que estas diferencias y estas cosas homogéneas se tengan en cuenta. Gonzalo, respecto a nuestra ciudad, ¿cómo ve Rosario? Aquí estuvieron varios dirigentes políticos de peso en la ciudad de Rosario. Por ejemplo, el concejal Boazo dijo, hay 2 ciudades. Diego Giuliano dijo, hay varias ciudades. ¿Cuántas ciudades? ¿Hay una ciudad, 2 o varias? Bueno, desde el punto de vista, digamos, de la identidad y de la pertenencia, hay una sola ciudad. Yo creo que todo el mundo se reconoce como rosarinos. Las diferencias son diferencias de otro tipo. Cuando uno habla de 2 ciudades, o de 3 ciudades, o de varias ciudades, primero que no es una característica distintiva de Rosario y mucho menos de este gobierno, es una característica distintiva de todas las ciudades latinoamericanas. Cuando alguien haga un poco la historia de las ciudades latinoamericanas y lea a José Luis Romero, va a encontrar las diferencias urbanísticas, sobre todo, que son naturales, y sobre todo, bueno, las diferencias entre el sur y el norte. Si usted va a Buenos Aires, también va a encontrar en La Boca, que es una cuestión, va a encontrar Palermo, que es otra, de manera tal que esas diferencias son constitutivas en este mundo moderno de lo que fue el proceso de urbanización y la transformación de pequeñas villas y comunas en grandes ciudades. Los procesos industriales llevaron también a modificaciones importantes y la localización de esos sectores industriales. Usted tiene en Rosario un norte donde existen industrias que necesitan calificación laboral, como es toda la zona de Granadero Baigorria, Capitán Bermúdez, donde hay
hay industrias de alta tecnología, y a lo mejor tiene una zona sur donde es más primaria el tipo de producción, frigoríficos y otras cosas, con otras calificaciones laborales. Eso va determinando algunas cuestiones en la distribución de los recursos económicos, la calidad de las viviendas, la calidad de los servicios, la calidad de todas esas cosas. Es decir, que no es un tema que solamente el Estado puede modificarlo. También la composición y la localización del capital y la localización de las explotaciones y el tipo de explotación que haya en cada zona determina el índice de ingresos y el índice de mejoras que cada sector de la ciudad tiene. Si el Estado debe intervenir para que haya algunos servicios básicos que sean exactamente igual en el norte, en el centro y en la ciudad. Si usted me dice que si el municipio de Rosario tiene una potencia estatal como para garantizar esas tres cosas, le digo que no, que es un deseo y que yo creo que hay zonas que tienen menos favorecimiento, pero no porque el Estado se haya despreocupado, sino porque los sectores privados tienen mejores ingresos en el centro, en Fisherton o en Alberdi, que lo que tienen algunos sectores del oeste de la ciudad, que son nuevos, digamos, demográficamente, o lo que tienen sectores muy viejos, como es el Saladillo, que ya digo, tuvo otra composición comercial e industrial y entonces tuvo otro nivel de ingresos en sus cercanías y tuvo otro nivel de desarrollo urbano. Actualmente el tema inseguridad, el tema delincuencia nos preocupa a todos muchísimo, estamos metidos en este tema, realmente todos los días, a cada hora, en cualquier zona hay hechos de inseguridad. Recientemente Gendarmería dijo que a fin de año no se va a ir de la ciudad. Uno se pregunta si realmente todavía no ha capacitado como corresponde Gendarmería a las fuerzas policiales provinciales. No, yo creo que no las ha capacitado Gendarmería y tampoco las ha capacitado la propia institución policial de sus propios modelos de formación. Yo creo que estamos ante nuevas formas del delito, estamos ante nuevas formas de asociación del delito, el narcotráfico, el narcolavado y, lógicamente, toda la patología de las adicciones es un fenómeno relativamente nuevo en cuanto a su masividad y a su importancia. Eso tiene nuevas formas del accionar delictivo que provocan esta inseguridad. Nosotros nos hemos reunido con los jueces federales locales y todos nos han dicho que, bueno, que no tienen capacidad de investigación y que no tienen capacidad de estudio de lo que se llaman delitos complejos, que son los que generalmente están ligados a la violencia, como es el narcotráfico y el narcolavado. Lo mismo, cuando yo todavía era concejal de la ciudad, tuvimos una entrevista con la fiscal federal, los fiscales nacionales, y tenían la misma discurso que los fiscales locales, es decir, todavía la justicia no está dotada de una policía judicial con capacidad de investigación suficiente en el delito complejo para disminuir la importancia del narcotráfico y el narcolavado, que está muy ligado al delito violento y a la sensación de inseguridad. Pero hay un fenómeno que está por encima de todos ellos, que es el fenómeno de la corrupción. No va a haber solución hasta que los argentinos no aprendamos a luchar contra la corrupción. Y cuando hablamos de corrupción en todos los niveles. En el mundo político, en el mundo de los negocios, en el mundo de la justicia, en el mundo de la policía. Pero debemos empezar por los niveles más altos. Los niveles más altos son los sectores más desarrollados de la sociedad. Teóricamente correspondería a la política, al mundo industrial, comercial y financiero, que tiene importancia en todo este tema del narcolavado y de la movilización de fondos, y mucha importancia tiene, y después viene la justicia y por último la policía, que tendríamos que tener una policía que, si ve estos niveles de corrupción a nivel estatal, es muy difícil que estas cuestiones no se trasladen para abajo. Entonces, el primer fenómeno para combatir en la República Argentina es la corrupción, y la corrupción en la política. No podemos tolerarla si queremos tener niveles aceptables de inseguridad. Y por otro lado tenemos que saber de que la sociedad moderna es naturalmente insegura en muchas cosas. Días pasados estuvo en Rosario la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner. Entre varios puntos, Alicia Kirchner dijo que el gobierno nacional está trabajando muy fuerte en nuestra ciudad, en Rosario, en materia social. Esto que ha dicho, ¿implica de alguna manera alguna mala gestión de Mónica Fein? Porque decir que el gobierno nacional está haciendo todo en función del cambio social en la ciudad, me imagino que también debe doler bastante, ¿no? Mire, no sé qué quiere decir muy fuerte. No quiere decir muy fuerte lo que dijo la doctora Kirchner esta.
¿no? Lo que yo sé que el gobierno del Frente Progresista hace muchas décadas que está comprometida con el desarrollo social, que es insuficiente, sí, pero si algo esperaríamos de un gobierno nacional es que digamos, se complemente con el gobierno provincial y con el gobierno municipal. Si no, me parece que todo lo que se diga, si no está ese punto de encuentro antes, es publicidad política y nada más. Si hace algo, bienvenida, pero que sepan que lo tienen que hacer junto con el gobierno de la provincia y el gobierno de la ciudad. Si no, es incorrecto desde el punto de vista de la eficacia y desde el punto de vista de las expectativas que tiene el pueblo argentino de qué tiene que recibir de los estados. Estado nacional, provincial y municipal no se distinguen cuando salen afuera, salvo que usted cante la marchita o lleve una banderita de un partido, porque para la mayoría de la gente el Estado es uno solo. Del Cerro, ¿cómo analiza el caso Trigueros? Ha provocado un impacto muy fuerte en el ámbito político de nuestra ciudad. Primero, Trigueros hijo. Sí, vale la aclaración. Hijo. El que era funcionario municipal no tiene ningún compromiso en el sumario. De manera tal que echa esa salvedad y echa otras salvedades como el tratamiento mediático que esto ha tenido y la importancia que esto ha sido dado, creo que tiene mucha importancia. Creo que sea justo el tratamiento mediático hacia el funcionario. Creo que hay que apuntar a lo que realmente es el tema de la trata y aquellas cuestiones que estimulan la trata. Y si vamos de ese punto de vista, aparte de los puntos virtuales, tendríamos que ver algunos puntos no tan virtuales que hay en la ciudad y que tendrían que tener también más regulación. Yo creo que es correcto que Trigueros haya sido, en este caso, porque la intendenta lo dio de baja cuando nos estábamos reunidos y habíamos comunicado la intención de Trigueros de renunciar, porque nosotros entendíamos desde el movimiento de afirmación radical, del cual él forma parte, que la presencia política de él en el gobierno municipal podía ser leída como que iba a enturbiar o iba a entorpecer el tratamiento judicial del problema. Esas eran las consideraciones. Todas las otras consideraciones seguramente son oportunistas y son para sacar ventaja de alguna situación indeseable. ¿Usted cree que la intendenta de nuestra ciudad, Mónica Fenn, estaba enterada de esta actividad del hijo de Néstor Trigueros? No me consta personalmente, de manera tal de que creo que es una pregunta para no producir equívocos que debe ser hecha directamente a la señora intendenta. Yo personalmente le digo, a pesar de que es un hombre que hace muchos años, el padre que está conmigo, yo no lo conocía. Y algunos otros correligionarios míos se extrañaron que yo no lo conocía, pero yo debo ser sincero y yo no lo conocía, pero sé que algunos correligionarios míos sí lo sabían. Pero ya digo, creo que hay que separar que una cuestión es el hijo y otra cuestión es el padre, ¿no? Seguro. Ahí en las últimas horas se ha generado una polémica. Bueno, el diputado provincial Julián Galdeano había señalado que, bueno, supergatitas.com había sido diseñada en la oficina del concejal Boazo. Esto provocó un revuelo. Ahí salió el presidente del Consejo Municipal, Samarini, a decir que nunca estuvo David Trigueros trabajando en el Consejo. ¿Cuál es su opinión? Sí, pueden ser dos cosas. Que nunca haya trabajado en el Consejo no quiere decir que no haya sido diseñada en la oficina de Boazo. Y si fue diseñada en la oficina de Boazo y lo dice Galdeano, que Galdeano lo demuestre. Y por otra parte, también si Boazo desmiente, que tenga argumentos sólidos para demostrarle a la sociedad cómo se deben tratar estos temas, con hechos, con palabras contundentes, y si tienen hechos y todas las cosas, que lo lleven a la justicia. De lo contrario, no tiene valor, desgraciadamente, sirve nada más que para el escándalo, sirve para quebrar la confianza en las instituciones, sirve para cobrar la confianza en la política. No creo que merezca otro calificativo que estos. Ahí, Del Cerro, ¿no cree que en este asunto se puede provocar una ruptura entre el radicalismo y el socialismo de cara a las elecciones? Creo que estamos, los puntos de unión que tiene el Frente Progresista están mucho más por encima de cualquiera de estas personas que hemos hablado, incluso del que habla en este momento. Creo que nuestros intereses de la Unión Cívica Radical y del socialismo, formación de un frente y nuestros intentos de gobernar en la provincia de Santa Fe y si es posible en el orden nacional, trascienden a todos los actores individualmente y a todos los que personalmente usted ha nombrado, y me incluyo entre ellos también, como que tenemos una importancia muy relativa en estas cosas. Como hombre de esta ciudad, además de la inseguridad que está en boca de todos, ¿qué otro punto, qué otro tema le preocupa en esta ciudad?
La ciudad es infinita de los problemas que tiene. Cuando yo salgo a la calle veo problemas de estacionamiento, veo problemas de tráfico, veo problemas de escamonda, veo problemas de suciedad en las calles, veo problemas de las veredas rotas, de manera tal de que veo, cuando voy a un barrio, veo las zanjas, veo lo que hay adentro de las zanjas, veo rotura de pavimento. Es mucho lo que nos falta, es mucho lo que nos falta como para que uno pueda hacer prioridades. La prioridad sigue siendo lógicamente la salud, la prioridad sigue siendo la fuente de trabajo, que son las dos, la prioridad sigue siendo la educación y ojalá pudiéramos abordar la vivienda. Estas son 4 cosas que hacen a la dignidad de las personas. Si nosotros no respetamos la dignidad de las personas, las estamos animalizando, las estamos deshumanizando. Y si las estamos animalizando y deshumanizando, estamos promoviendo la violencia, y si estamos promoviendo la violencia, estamos promoviendo la inseguridad. Así que estas cuestiones son básicas. Cualquier intendencia debiera ocuparse de estas 4 cosas básicas: vivienda, salud, educación, transportes que hacen al movimiento también del trabajo y la dignidad del trabajo. Para los mayores el trabajo, para los menores la educación, pero para eso hay que tener una vivienda. Nadie puede estudiar en una villa miseria, nadie puede estudiar seriamente en una vivienda, nadie puede constituir una familia con la imagen que uno puede tener de una familia digna en una villa miseria. Por más que lo diga alguien de Capital Federal o lo diga de donde sea, creo que no tiene idea de lo que es realmente el sufrimiento humano que hay en esos espacios de la sociedad. Y en el ámbito provincial, ¿cómo evalúa usted la gestión de Antonio Bonfatti, teniendo en cuenta que el año próximo debe dejar su mandato? Bueno, allí hay algunos precandidatos postulados como para acceder a la gobernación de Santa Fe. ¿Cómo evalúa de 1 a 10? ¿Cómo evalúa la gestión? Vamos a poner el concepto, no le vamos a poner números, vamos a poner el concepto, es decir, vamos a ver estas prioridades. Creo que el tema de las prioridades, hay una prioridad muy importante que tal vez a nosotros no nos llegue, a los rosarinos, aunque hay algunos sectores de la sociedad de la ciudad que lo necesitan, que es el agua potable. Hay algunas obras de agua potable en el norte de la provincia, en el centro norte de la provincia, en el centro oeste de la provincia, que por primera vez van a tener agua potable, a pesar de que estamos recorridos por grandes ríos como el Salado, como el Paraná, no había agua potable, y esta es una cuestión que hace estrictamente a la salud pública y que hace también a la dignidad el tener agua potable. Creo que esa obra es muy importante. Creo que hay obras importantes en salud y también creo que hay obras importantes en educación. Creo que ha habido algunos acuerdos con los gremios en educación y se han producido algunas transformaciones que son alentadoras. Creo que las políticas del frente, hay otros lugares también donde hay algunas acciones importantes que tal vez es muy calificado para describirlas, pero que es en el área de la justicia, la modificación del sistema judicial, creo que va a tener cuestiones importantes, pero todas son cuestiones que uno las puede decir que en este momento uno conceptualmente está de acuerdo y que en el desarrollo van a tener algunos inconvenientes, van a tener algunos traspiés, pero creo que en el fondo, en el correr de los próximos 10 años, el tema de la justicia y de la educación van a ser más notables de lo que lo son ahora. Por lo cual yo creo que conceptualmente está cumpliendo con las expectativas que tiene el Frente Progresista, que es trasladar algunos de los progresos que se dan en el mundo y en el pensamiento a todo el resto de la sociedad. Brevemente, porque ya tenemos que cerrar, lamentablemente. Días pasados estuvo Roberto Labaña, ex ministro de Economía de nuestro país, en Rosario, en la UCA. Sí. Personalmente estuve con él. En una de su alocución, digamos, uno de sus puntos, sus expresiones, dijo que en la Argentina hace 40 años que hay crisis de confianza. ¿Comparte? Crisis de confianza. Bueno, Roberto Labaña habla desde la economía. Si yo hablo de la experiencia personal, uno empieza a leer algunas de las cuestiones de la crisis de confianza y se instalan un poco antes. En el año 52, 53, ya había algunas crisis de confianza en ese gobierno, el segundo gobierno peronista, ya había crisis de confianza de algunos sectores, sobre todo los sectores ligados a la economía, y empezaban algunos problemas en relación a los hidrocarburos y a las instituciones del Estado, de manera tal de que, bueno, el término confianza, como dijimos antes, es bastante amplio. Yo creo que tiene razón, en la economía el factor confianza es uno de los factores más importantes, el rol de las emociones y el rol de las pasiones en el manejo de la economía es muy, muy importante. La economía no es una ciencia matemática, es una ciencia política y con un problema muy importante, la sensibilidad, y la confianza juega un rol muy importante.
los últimos premios Nobel de Economía, muchos tienen muchos componentes de estudio de las reacciones emocionales de los mercados y las reacciones emocionales en la economía, de manera tal que el factor de confianza es un factor de primer orden para tener en cuenta en la marcha de una correcta economía, cosa que no está pasando en este país de hace 40 años, pero muy notablemente en los últimos 4. Gonzalo del Cerro, muchas gracias. No hay por qué. Muy amable. Vamos a continuar con el programa. Previamente a cumplir con nuestros anunciantes, nosotros estuvimos en el Instituto de Danzas Árabes Mayra Muga de Rioja 1631, tercer piso. Allí le hicimos la nota a quien dirige el instituto. Vamos a escuchar la nota, vamos a ver inclusive las exhibiciones que hacen todas las personas que allí estudian, cursan en ese instituto, y después sí, vamos a cumplir con los anunciantes, y después de la pausa va a estar aquí Mercedes Araujo, abogada especialista en Derecho Laboral. Mayra Muga, ¿qué ofrece el Instituto de Danzas que dirigís? Bueno, ofrece principalmente clases de danzas árabes para todas las edades, niños, adultos, todos los niveles, chicas que quieran perfeccionar, capacitarse. Tenemos un profesorado también, que muchas chicas lo usan para seguir capacitándose en esta danza que es muy amplia. Hay gente que se acerca, que nunca hizo, siempre fue su sueño y bueno, se anima a venir a bailar. Así que es básicamente lo que en sí se especializa el instituto es en las danzas árabes, con todos los estilos, todos los niveles, todas las edades. Se ven fusiones, todos los elementos que se utilizan en esta danza. Y sobre todo enseñamos mucho también la parte de la cultura, para que la gente entienda un poco que si bien uno tiene más visto lo que se le dice la odalisca, la danza árabe es muy amplia. Entonces vemos clases de todo tipo de danzas folclóricas, la danza del vientre y otros estilos que también tienen que ver. Mayra, desde muy chica te dedicaste a esto de la danza del vientre, la danza oriental, pero tu mamá fue la precursora de esto. Sí, así es. Mi mamá en el año 94 más o menos empezó a dar clases, fue la primera en poner una escuela de danzas árabes, de danza del vientre, claro, de lo que conocemos como la odalisca. Y bueno, yo desde muy pequeña también fui a un colegio árabe y bueno, empecé ahí a bailar folclore árabe y después bueno, me empecé a dedicar con mi mamá en la parte de la danza del vientre y después con los años también me seguí perfeccionando, tomando cursos, viajé a Buenos Aires, estudié en Buenos Aires un profesorado también con el maestro Amir Taleb, que es el maestro número 1 en el mundo, que tenemos el honor de tenerlo acá en Argentina. Y bueno, mi mamá también fue la primera en organizar un workshop, un seminario, y empezar a traer maestros de afuera para que la gente de acá pueda ver y capacitarse también. Días pasados me comentabas que viajaste a Egipto. ¿Cómo fue esa experiencia, no tan importante, no? Fue una experiencia maravillosa, porque siempre fue el sueño de toda bailarina de esta danza es viajar y poder conocer y poder ver las bailarinas de allá. Yo desde muy chiquita siempre miraba el video de una bailarina específica que la amaba y decía, yo quiero bailar como ella, quiero conocerla. Se me dio la oportunidad y la tuve bailando al lado mío y tomar clases. Fue una experiencia extraordinaria, también al nivel cultural, profesional, me abrió muchísimas puertas. Tuve la oportunidad de bailar en Egipto, en uno de los festivales más importantes que hay, y de obtener también un gran reconocimiento de maestros internacionales que, bueno, les gustó mi show, les parecía esto de que es muy extraño para ellos ver a los argentinos o a los occidentales bailar como si fuéramos egipcios, porque eso es algo que ellos traen desde siempre, desde que nacen. ¿Y la mujer que baila danza árabe en Egipto es muy considerada, digamos? No, en verdad la mujer que baila la danza del vientre en Egipto está mal vista. Generalmente por una cuestión de cultura, de religión que ellos tienen. Sí, el hombre baila diferente. Muchas veces le dicen, el que no entiende mucho le dice el odalisco. No es el odalisco. Los hombres en Egipto bailan así.
con esos movimientos. Hay muchos maestros egipcios, hombres, que bailan como mujer, por decirlo de alguna forma, para que la gente lo entienda, pero en verdad el hombre egipcio baila así con mucho movimiento de cadera, mucha ondulación, y bueno, además vimos millones de danzas. Hay muchas danzas folclóricas, no es solamente la danza del vientre que uno ve, la odalisca, sino que hay muchas danzas folclóricas de hombres, de mujeres, todas tapados, que tiene que ver con otras cosas. Y en Rosario, ¿cómo ves el crecimiento de la danza del vientre? ¿Hay un crecimiento exponencial? ¿Es muy notorio esto? Sí, la verdad que desde que yo tengo memoria, ha crecido muchísimo en todo, a nivel coreográfico, a nivel vestuario, a nivel técnico. Hoy las chicas también tienen más posibilidades porque tanto mi escuela como otras escuelas de acá de la ciudad traen muchos maestros de afuera, de Buenos Aires o de otros lados, para que las chicas se sigan capacitando. Y eso está muy bueno porque antes teníamos que sí o sí viajar a Buenos Aires. Y no todo el mundo tiene esa posibilidad, y poder acercarles los maestros, en mi caso yo como organizadora de eventos acerco maestros internacionales, es muy bueno, y eso hace que haya un crecimiento bastante notorio en todo lo que es la danza en general. Bien, y vos como experta en esto de la danza del vientre, ¿qué mensaje le podés dar a los televidentes? Bueno, yo les podría dar el mensaje de que la danza árabe es para todos, de que no hay que tener un complejo ni de edad, ni de tamaño, ni de sexo, ni de nada. Es una danza amplia que nos da un bienestar más allá del físico, emocional y psíquico. Es una danza muy completa, a nivel energética también. Entonces yo le diría que se animen a probar. Es una danza milenaria que puede, además de divertirnos, nos sana. Nos va a sanar a nivel físico, emocional y mental. Así que yo les diría que se acerquen a esta escuela o a cualquier otra que tengan cerca en su casa. No hay problema, pero que lo hagan. Claro, experimenten. porque mucha gente tiene preconceptos sobre esto, ¿no? Cree que porque está excedida de pesos no puede venir. Acá está el ejemplo de que no, señora, que está en su casa. La danza es para todos. Mi mamá ya tiene casi, me va a matar, pero no importa, casi 70 años y baila como los dioses, y a nosotros nos da clases que nos asesina. Y yo tengo alumnas de 50 años que lo hacen como una superación propia, y vienen madres e hijas y comparten, y eso está genial. No hay que tener un preconcepto de nada. La danza es para todo el mundo, cualquier danza es para todos. Bien, muchísimas gracias, Mayra. Muy amable. Gracias a ustedes. Hola a todos, mi nombre es Daisha, soy profesora, bailarina y directora de una escuela de danzas árabes. Hoy tengo el placer y el inmenso honor de venir al estudio de la gran bailarina Mayra Muga, en donde vamos a realizar un taller de una danza que se llama Kauleya. Yo realmente me siento agradecida y afortunada de poder tener el placer de recorrer los países y las provincias de nuestra Argentina, trayendo danza, cultura, experiencia, y hoy poder compartirlo con personas maravillosas como son las alumnas de la escuela Mayra Muga. Así que mando a todas ellas un beso muy grande y gracias por confiar en mí. Muy bien, continuamos en consideraciones, última parte del programa. Está con nosotros Mercedes Araujo, abogada, especialista en Derecho Laboral. La saludamos formalmente. ¿Cómo te va? Gracias por estar acá nuevamente. No, gracias a vos, Marcelo. Buenas noches. Bueno, ¿cuál es el concepto precisamente del derecho del trabajo y qué objetivos persigue? Bueno, el concepto de derecho del trabajo, como todo concepto, ha ido variando a lo largo de la historia. El trabajo es una herramienta de subsistencia del hombre y una forma, una modalidad de insertarse este hombre en una sociedad determinada. El derecho del trabajo como rama del derecho en general nace producto de ciertos acontecimientos históricos, como ocurre en la mayoría de normas. Puntualmente,
para mencionar y hacer un proemio muy cortito de lo que es el derecho del trabajo, como el nacimiento del derecho del trabajo, la revolución industrial la podemos marcar como dato histórico, como hecho histórico que hizo o fue un elemento determinante del surgimiento del derecho del trabajo. Esto tuvo que ver con modificaciones preponderantemente en el aspecto económico de la sociedad, que trajo aparejado que las relaciones humanas, fundamentalmente las relaciones laborales, se veían un poco, digamos, en una desigualdad de las personas que intervenían en esas relaciones. Es decir, los trabajadores estaban en una situación un tanto más débil que los dadores de trabajo, que los empleadores. Como estas situaciones generaban cuestiones injustas, resultados injustos, los trabajadores trabajaban en condiciones infrahumanas, entonces comenzó a hablarse, se comenzó a postularse otras ideas más humanitarias, es decir, no tener el hombre como un recurso económico, sino tener en cuenta la dignidad, es decir, el trabajo como factor de dignidad humana, y entonces allí surge en forma un tanto el principio desordenada y luego en forma sistematizada y más ordenada lo que es el derecho del trabajo. El derecho del trabajo es un conjunto de normas o de principios que regulan las relaciones justamente laborales, es decir, entre trabajadores y empleadores o empresarios. ¿Y cuál es el fin que persigue? Sí. Bueno, en realidad el fin que persigue está en consonancia con el surgimiento del derecho laboral. El fin que persigue es proteger o salvaguardar los derechos de los trabajadores. El derecho laboral o el derecho del trabajo se erige sobre ciertos principios, son principios que tienden a proteger la salud o la integridad del trabajador. Por ejemplo, a lo largo del articulado de la Ley de Contrato de Trabajo vamos a ver puntualmente que estos principios surgen, principio de la norma más favorable para el trabajador, principio que en caso de duda se va a resolver por la conservación del puesto de trabajo, la conservación del empleo, el principio de la gratuidad de los procedimientos judiciales en el caso de que exista alguna controversia, un conflicto derivado de una relación laboral. Entonces, el derecho laboral como fin o como finalidad persigue salvaguardar, proteger los derechos de los trabajadores. Bien, Mercedes Araujo, ¿cómo está compuesta la jornada laboral, legalmente, ¿no? Hablando, ¿cómo está compuesta la jornada laboral en la República Argentina? Bueno, en la República Argentina hay una ley que es una ley muy vieja, es una ley del año 1920 y pico, no me acuerdo exactamente el año, que es la ley 11.534, que regula la jornada máxima, que son 8 horas diarias y 48 horas semanales. Esta jornada, por supuesto, este límite de horas que establece esta normativa sufre ciertas excepciones, es decir, en caso, por ejemplo, que estemos hablando de actividades de carácter insalubre que desarrolla el trabajador, en esos casos la jornada laboral no va a ser de 8 horas diarias ni de 48 horas semanales, sino de 6 horas diarias y 36 horas semanales. Recordemos, nosotros algo hablamos aquí de actividades insalubres, que las actividades insalubres no están detalladas en la ley, sino que tienen que estar establecidas por una resolución administrativa dictada por el organismo de Contralor, que es el Ministerio el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. También en el caso cuando hablamos del trabajo infantil, que hablamos del trabajo de los menores mayores de 16 años, ahí las jornadas también son reducidas de 6 horas, de 36 horas semanales, por supuesto no dejando al margen el tema del trabajo nocturno, en este caso de los menores mayores de 16 años y hasta 18. Entonces, en líneas generales, son 8 horas que tiene que cumplir el trabajador, que pueden ser continuas o discontinuas, de acuerdo a la fijación de horarios y a la organización de la empresa, cómo se organiza internamente la empresa, o 48 horas semanales. Bien, hoy día pululan, por así llamarlo, sí, las empresas de empleos eventuales. ¿Qué ocurre en ese caso cuando
una persona está contratada por una empresa de empleos eventuales, ¿cuánto tiempo realmente me pueden tener a mí como empleado, digamos, pagándome, a lo mejor una empresa de empleos eventuales, o sea, a pasar después a quedar efectivo de una empresa, ¿no? Hay un tiempo vamos por parte. La empresa eventual, la empresa de trabajo eventual es una empresa que tiene objeto único primero. Sí. Solamente se puede dedicar a eso. Exacto. No puede hacer eso y otras actividades. Y eso está prohibido. Ajá. Segundo, las empresas de eventuales tienen que tener en toda la documentación laboral que le abren al efecto el logo de la empresa y la leyenda empresa eventual, y tienen que tener el número de registro. ¿Por qué? Porque estas empresas tienen que estar registradas ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación. Si no están registradas, también están infringiendo la ley. ¿Qué pasa? Las empresas de trabajo eventual sirven para la colocación de personal para cubrir necesidades extraordinarias, para cubrir, por ejemplo, picos de trabajo o para cubrir licencia de otros dependientes. Entonces, hay que también tener en cuenta eso. Y cuando se trate de licencia, supongamos que se contratan trabajadores para cubrir licencias de otros dependientes, en la documentación también que se elabore al efecto, tiene que constar que es a los efectos de cubrir la licencia por maternidad, por vacaciones, por enfermedad del otro dependiente. En cuanto a los límites de contratación, la ley establece un límite, que son 6 meses en un año, y si no, 1 año dentro de los 3 años. Después la realidad es indicadora de una diversidad de casos y ahí surgen los conflictos y lo complejo del tema de las empresas de servicios eventuales. Claro, no se cumple a veces eso, ¿no? Y en realidad a veces sí, a veces no. O sea, no, yo no voy a, sería muy temerario de mi parte decir no se cumple en forma absoluta y terminante. En algunos casos sí, y en otros casos hay ciertas irregularidades. Bien. Hay preguntas que se hacen muchos trabajadores, ¿no? Decía, ¿hasta qué día del mes puede demorar un empleador en pagar el sueldo? Sí, el tema de la ley la ley de contrato de trabajo establece formas de pago, establece modalidades de pago. Amén de lo que establezca la ley, en la realidad también esto tiene que ver con un acuerdo de voluntades, con un acuerdo de trabajador y empleador. Tiene que ver también con la envergadura de la empresa, tiene que ver, con muchas circunstancias. La norma, lo que dice la ley de contrato de trabajo, es que el trabajador que percibe un sueldo mensual cobra por mes vencido, por mes calendario vencido. El que es remunerado por hora o jornal cobra semanal o quincenalmente. Y también existe la posibilidad que aquel que le abonan por pieza o medida, en cuyo caso cobrará la semana o la quincena en la que haya terminado esa pieza de que se trate. Y en cuanto a los días, la ley dice 4 días, 4 días hábiles, pero práctica generalmente son entre 5 y 10 días hábiles primeros del mes que se cobra. Reitero, la realidad abre un abanico de situaciones que por ahí excede lo que dice el marco de la ley. Bien. Durante el periodo vacacional, ¿qué ocurre si me enfermo o me accidento durante ese periodo? Es decir, yo tengo 15 días o un mes y me ocurre un accidente. ¿Puedo, una vez que me dan el alta, puedo recuperar ese periodo que perdí? Es decir, entre comillas, ¿no? Sí, en realidad, si existe, si durante las vacaciones el trabajador, por factores exógenos, sufre alguna enfermedad o algún accidente, esto es una construcción pretoriana. No existe una norma específica en la ley de contrato de trabajo que diga que se le interrumpen las vacaciones y a posteriori de haberse culminado la enfermedad o haberse dado el alta por el accidente, pueda continuar con sus vacaciones. Pero se considera que sí, que es así. ¿Por qué? Porque si no se desnaturalizaría lo que es el instituto de las vacaciones. La licencia por vacaciones implica un esparcimiento para el trabajador, para que comparta con su familia, de distensión, para que realice actividades de su vida en relación.
y entonces si existe alguna cuestión extraña, un factor externo o exógeno que impida eso, bueno, lo ideal es que interrumpa las vacaciones para luego poder continuarlas. Eso sí, el trabajador tiene que dar aviso fehaciente al empleador de esta situación. Por supuesto, el empleador tiene que estar enterado de toda esta circunstancia para poder también de algún modo organizarse, porque la cuestión es que si existe un empleado que está tomando vacaciones, ese puesto tal vez tenga que ser cubierto por otro. Entonces hay que ver también cada caso puntual, también, como siempre decimos, la envergadura de la empresa, cómo está estructurada internamente, una serie de factores. Claro. ¿Y qué ocurre en caso de licencia por maternidad? ¿Qué ocurre ahí? ¿Cuántos días me corresponden antes del parto y después del parto? Bueno, la licencia por maternidad, en general lo que las trabajadoras pretenden es tratar de trabajar lo más que se pueda antes del parto. La ley indica 45 días antes y 45 días después del parto, pero puede ocurrir que la trabajadora utilice una licencia más acotada en el tiempo, con anterioridad al parto, pero no puede ser menor a 30 días, y el resto lo toma después de que nazca el bebé. No, puede ser también por prematuro, ¿no? Se anticipa. Y en el caso que bebé, sea prematuro, lo tomará después del parto. Lo toma después, claro. Exacto. Pero bueno, siempre se tienen que cumplir los 90 días. Claro. Bueno, después en la práctica se cumplen o no, pero bueno, la ley dice 90 días. Bueno, sabido es que toda mujer tiene garantizado el derecho a la estabilidad en el empleo durante la gestación. Ahora, ¿qué ocurre en caso de despido de la embarazada? ¿Qué indemnización le corresponde a esa persona? Bueno, primero, el embarazo, por supuesto, con el transcurrir del tiempo es notorio, pero lo que tiene que hacer la trabajadora, como un deber genérico en cualquier relación laboral, es comunicarlo en forma fehaciente al empleador. ¿Qué significa esto? Mandarle un telegrama gratuito, o un telegrama colacionado, una carta de documento, en donde le exponga que está embarazada, es decir, que está cursando un estado de preñez, y la fecha probable de parto. ¿Para qué? Para que el empleador tome conocimiento de esta circunstancia, más allá que después se va a saber porque va a ser notorio, ¿cierto? Claro. Bueno, ¿qué pasa? La ley dice que en el caso de que existe un despido 7 meses y medio antes o 7 meses y medio después del parto de la trabajadora embarazada, habiéndose notificado fehacientemente el estado de preñez, existe una presunción que admite prueba en contrario que fue despedida por la situación del embarazo. Y en este caso, la trabajadora es acreedora de una indemnización agravada, porque es 1 año de sueldos. ¿Qué pasa? Esto, como dije, es una presunción. ¿Qué significa? La ley lo toma como a priori, o sea, a primera vista, si se dan estas condiciones, la ley lo toma como que la trabajadora es acreedora de esta indemnización. Pero el empleador puede tranquilamente probar que no, que se despidió a la trabajadora por otra circunstancia ajena al embarazo, es decir, que esto puede ser revertido. No, yo creo que, digamos, en la práctica me parece que el empleador hoy día no toma esa decisión, me parece, ¿no? De despedir a una persona que está embarazada. Opino desde afuera, ¿no? ¿Se da eso de que el empleador despida a la persona? Hoy día se da consecuencia. Se ha dado, pero yo creo que si existe porque hay una buena relación entre ellos, y no creo que en un estado así en donde la mujer por ahí tal vez esté más sensible, esté esperando el nacimiento de su hijo, la exponga a una situación de angustia como es despedirla. Claro. Pero se han dado, por supuesto, por algo existe esta protección puntual a la maternidad. Bien. Bueno, Mercedes Araujo, se nos ha terminado el tiempo, lamentablemente, como les digo a todos los invitados, gracias por estar acá. Bueno. Y bueno, vamos a continuar con este tema porque quedó mucho material. ¿Cómo no? Muchas gracias. Gracias a vos por invitarme. Se llama Mercedes Araujo, es abogada, especialista en Derecho Laboral. Nosotros nos vamos por la amabilidad de habernos acompañado. Muchísimas gracias. Nos reencontramos la próxima semana. Consideraciones, canal 14 de Cablevisión.